Hola, hola, buenas tardes, buenos días a todos. Vamos a dar inicio al webinar sobre desarrollo de negocios verdes, incentivos, restricciones e intereses desde la perspectiva de la conservación, del medio ambiente, la política pública y empresarial. En este espacio nos acompañan tanto empresas como personas vinculadas a espacios de conservación y relacionados también con el ámbito público y la conservación. Eh, este webinar tendrá una duración de 1 hora y media, solamente para explicar a las personas que están llegando hasta ahora. Y tenemos dos vías de comunicación, una de chat y otra de preguntas y respuestas, a las cuales pueden hacer preguntas en privado a algunas de las personas que están hablando. Y en el chat cualquier aportación o pregunta que tengan también la pueden hacer por esta vía. Rosa, que está gestionando el espacio desde las herramientas del webinar, estará apoyándonos durante todo el proceso. Entonces, primero que todo, queríamos un poco plantear por qué hacemos este webinar y cuál es la importancia que creemos que tiene en el momento. Primero que todo, porque consideramos que para entender la relevancia de activar un desarrollo económico, un desarrollo empresarial que contribuya a la conservación, es necesario entenderlo desde las tres perspectivas, desde por qué desde la conservación, por qué desde la política pública y el por qué desde de la empresarial, tanto en sus retos como los incentivos que hay, como en las propias oportunidades. Además de eso, el tema es especialmente relevante por las cosas que nos vamos encontrando en estos diferentes ejes. Por ejemplo, solamente en Colombia, desde el 2014, cuando se creó el Plan Nacional de Negocios Verdes, se crearon 1.414 negocios verdes que generaron 2.043 empleos. Por otro lado, en regiones como Latinoamérica y el Caribe, vemos que está el 50% de la biodiversidad mundial y el 57% de los bosques primarios. La CEPAL, en sus estudios, sugiere que esta es una clara ventaja competitiva para el desarrollo de negocios y generar unas ventajas competitivas diferenciales que se puedan basar en la amplia diversidad que hay y en los recursos genéticos. De ese modo, poder desarrollar industrias muchísimo más novedosas, como que fueran bajas en carbono, más resilientes, industrias en construcción, farmacia, cosmética, planteando un uso de las zonas rurales como biofábricas. Esto es en Latinoamérica, pero no es diferente en otros territorios como podrían ser espacios naturales en Europa, en donde tenemos que ya inclusive se plantean políticas vinculadas al desarrollo de un crecimiento verde y sostenible, y especialmente en el momento actual. En este momento nos encontramos en una situación COVID, inclusive post-COVID. En marzo, cuando empezó toda esta situación de la pandemia global del COVID, y había una incertidumbre a nivel financiero bastante importante. En el inicio de la pandemia, todas las inversiones bajaron, pero aquellas relacionadas con las inversiones ASG, es decir, con indicadores sociales y medioambientales y gobernanzas, registró un mejor comportamiento, es decir, su caída fue menor al resto del tipo de inversiones. Con lo cual hay una cierta confianza que hay una recuperación que sí puede ser en un esquema de mayor sostenibilidad, de negocios que tengan un mayor compromiso con el medio ambiente y social, pero es que también por el lado del consumo nos encontramos con que hay una demanda latente por explorar un tipo de consumo diferente, por generar unos hábitos de consumo diferentes. El 85% de los consumidores de los países más ricos del mundo está preocupado por cambiar sus hábitos de consumo. Y
Y aquí nos encontramos con que hay una brecha importante entre todos los potenciales que hay, desde la conservación y recursos vinculados a espacios de conservación, con las propiedades, los usos, aplicaciones y valores diferenciales que tienen, y por otro lado, una tendencia de consumo que tiende a ser cada vez más responsable, sostenible y que busca productos más diferenciales. Entonces, en este webinar ahondaremos y trataremos de cerrar las diferentes brechas y perspectivas que hay en este sentido, y comenzaremos por la visión empresarial. Desde la visión empresarial, contamos con la participación de Sofía Díaz y de Renzo de la Peña. Sofía es de la empresa Danone, ha trabajado en Danone por más de 10 años, en los últimos 9 años ha estado a cargo del desarrollo de varios proyectos de sostenibilidad. Hoy es responsable del desarrollo de estrategias de economía circular para los 3 negocios de Danone en México y de negocios de acceso a agua para la base de la pirámide, para poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad. En este espacio de preguntas, tanto a Sofía como a Renzo de Kiri, abordaremos 5 temas principales. Primero, entender desde el punto de vista empresarial qué conduce a estas empresas a desarrollar negocios que incidan en la conservación del medio ambiente. 2, entender cuál creen que es la propuesta de valor que ofrece este tipo de negocio. Tercero, entender cuál es el mercado que han visto que valora esta propuesta de valor, qué características tiene este mercado. Y por último, qué tipo de estrategias consideran pertinentes para que el desarrollo de este negocio permita incidir en la conservación. Son estrategias de precio, son acuerdos estables, transferencia de tecnología, vinculación a marca, elementos de conservación u otros que ustedes hayan visto en las experiencias que han tenido. Entonces, paso la palabra a Sofía. Sofía, si quieres puedes activar tu micrófono. Hola a todos. Gracias, Juliana, por la invitación. Creo que para responder a tu pregunta, primero me gustaría empezar por qué Danone le interesa como la conservación y estos negocios. En Danone creemos que los alimentos que son producidos de manera sostenible pueden ayudar a proteger y restaurar la salud del planeta. Entonces, nuestra visión como empresa es que todas nuestras acciones deben estar orientadas a cuidar la salud de las personas y del planeta. Nuestro logo dice One Planet, One Health. En español se cambia a un planeta, una salud. Entonces, esto se vuelve muy relevante y para esto nuestra agenda de sustentabilidad se centra en 4 ambiciones, que es combatir el cambio climático, proteger el ciclo del agua, o construir una economía circular de los empaques y promover la agricultura regenerativa. Y de estos pilares, porque el cambio climático y agricultura regenerativa son los que están fuertemente ligados a los negocios para conservar el medio ambiente. Por ejemplo, queremos ser nosotros carbono neutral para 2050, o sea, en todo el mundo y todas las unidades de negocio de Danone. Para esto es importante secuestrar el carbono y mantenerlo en el suelo. Y para lograrlo, ayudan las prácticas de agricultura regenerativa, como la reducción de métodos de labranza, para incrementar la materia orgánica y mejorar la salud en el suelo. Igualmente, para llegar a este objetivo de neutralidad de carbono, se deben compensar las emisiones de carbono remanentes, es decir, las que no se lograron como reducir. Y para esto, co-creamos e invertimos en el Fondo Livelihood junto con otros socios corporativos. Y lo que hacemos es apoyar proyectos de restauración de manglares, agroforestería, entre otros, alrededor del mundo, los cuales tienen este impacto como de reducir el carbono, pero también tiene impacto social en las comunidades, ¿no? Entonces, se trata de empoderar a comunidades rurales con modelos eficientes de agricultura para construir comunidades y ecosistemas resilientes. Y también el último punto es promovemos la agricultura regenerativa, ¿no? Que es un conjunto de prácticas agrícolas que protege los suelos, el agua y la biodiversidad y respeta el bienestar animal. Reconoce igual la labor de los agricultores, ayudando a restaurar ecosistemas y contribuye a la mitigación del cambio climático y asegura sistemas agroalimentarios resilientes.
En México tenemos 3 proyectos que yo llamaría de conservación, abasto sostenible. Tenemos un proyecto de agricultura regenerativa que llamamos Madre Tierra, donde estamos trabajando con pequeños productores de fresa en el estado de Michoacán, junto con Walmart, el Fondo Danone Ecosystem, Tecnocer, Altex y NUP, que la ambición es impactar a 140 agricultores, ayudándoles a incrementar su ingreso y implementar estas prácticas de agricultura regenerativa, como conservación del suelo, menos uso de fertilizantes, pesticidas y agua. En esta fresa nosotros la usamos para la producción de yogurts de México y Estados Unidos. Tenemos un proyecto de desarrollo a pequeños productores de leche, lo cual promueve una ganadería sustentable apoyando al desarrollo de más de 300 productores de leche en Jalisco. Actualmente abastece a Danone el 18% de la leche que utilizamos para la producción de yogur. Este programa se encuentra en evolución con el fin de triplicar el número de productores apoyados. Este es un proyecto muy importante y tenemos también un proyecto que es diferente de conservación de agua en Aguascalientes. Aquí nosotros tenemos una planta de Bonafont de agua y hay un déficit en el acuífero. 70% del agua se usa en la agricultura, donde hay sistemas de riego poco eficientes y cultivos intensivos en uso de agua. Para ello nos unimos con Veolia y el Fondo Livelihood, que les comenté hace un momento, para apoyar a pequeños agricultores a reducir su uso de agua e incrementar sus ingresos. Y un poco, para preguntar exactamente a sus preguntas, yo creo que estos proyectos surgen de la necesidad de diversificar y proteger el abasto de un recurso esencial en la cadena de suministro de Danone, ¿no? Porque estoy hablando del agua, de las fresas, de la leche. Y yo tuve experiencia en un proyecto de reforestación de manglares donde no logramos ligarlo al abastecimiento de un recurso esencial para la empresa y lamentablemente lo tuvimos que parar. Entonces creo que el éxito para poder apoyar proyectos de conservación desde la empresa es cómo lo ligas a la cadena de abastecimiento de la empresa, ¿no? Entonces aseguras el abasto de un recurso clave y al mismo tiempo estás como empoderando a estos agricultores a que tengan mejores prácticas, mejores ingresos. Y en el contexto de México, este impacto económico en ingresos económicos no solo se refleja en no tiene más ingresos, sino en la disminución de la migración a Estados Unidos, ¿no? Entonces propicia que la gente se quede en el país, se reactive el campo, y es a final de cuentas como proyectos que son ganar-ganar tanto para la empresa como para los agricultores y para el planeta. Yo lo que he visto, no solo de Danone, pero también de otras empresas en México que aplican negocios verdes, algunas de las ventajas competitivas son cadenas de suministro más resilientes frente al cambio climático, se diversifica el abastecimiento de recursos claves, puedes tener trazabilidad de la cadena de suministro porque sabes qué productores, cómo están cosechando la fruta, cómo están produciendo la leche, se genera lealtad con los productores, puede haber un tema importante de marca y reputación, de incremento de la reputación de la marca frente al consumidor final, competidores e inversionistas. En algunas ocasiones puede haber reducción de costos por acortar la cadena de valor y quitar como intermediarios y ir directamente con los productores. Puede haber nuevas oportunidades de mercado a partir de incrementar la disponibilidad de insumos. Mitigación también a riesgos de volatilidad de precios. Sobre todo puede ser como en insumos como la leche, el café, el cacao, azúcar. Y pues garantizar licencia para operar y toda esta parte de empresa responsable. Pues no sé si tengas como alguna pregunta adicional. Sí, solamente en los 2 minutos que nos quedan, Sofía, y para destacar pues, por el conocimiento que nosotros tenemos con el trabajo que hicimos en Danone en su momento, mencionabas antes que en el caso del manglar, en donde ustedes trataron de incidir en un espacio de conservación para compensar
con la compra de créditos de carbono en ese espacio de conservación del manglar y no se logró realmente sacar unos recursos naturales vinculados a la conservación del manglar y por lo tanto no continuó el proyecto. Entiendo entonces que es clave aquí que la acción de conservación de la empresa esté directamente relacionada al desarrollo del negocio y que tenga una vinculación con el desarrollo del producto. Sí, un poco lo que pasó con el proyecto de manglar decidimos reforestar 600 hectáreas de bosque de mangle en Chiapas. Esto estaba muy impulsado por la marca, ¿no? Porque dijeron tenemos que hacer una acción de conservación. El problema luego es con las marcas, por más que esté como ligado a la comunicación de la marca, el recurso se acaba, ¿no? No es finito, tienes que lograr hacer proyectos sostenibles, ¿no? Donde la empresa sí está dispuesta a invertir, por ejemplo, en la creación de capacidades, como en el entrenamiento inicial de las brigadas de reforestación, pero después el proyecto debe de ser autosostenible con el tiempo, ¿no? Y lo que yo he visto en mis 10 años en Danone, la única manera de hacerlo autosostenible es que esté ligado a la cadena de abastecimiento o alguna función de la empresa. Si no, es muy complicado. Y ahorita, en tiempos de COVID, donde todas las empresas, los recursos están bastante limitados, pero sí es como un recurso esencial y a la vez pones como prácticas de conservación, como es la agricultura regenerativa, que tiene como dentro de los pilares cómo conservas y cómo mantienes como biodiverso el campo, cómo logras que el carbono se quede en el suelo. Creo que se pueden crear proyectos más exitosos y que duren en el tiempo. Por ejemplo, el proyecto que les contaba de Margarita, con pequeños productores de leche, ya llevamos 10 años y queremos llegar a 500 productores de leche y ir a más de 23% de la necesidad de leche que necesita Danone. Entonces, si yo pensando hacia atrás, en el tema de manglares, no lo logramos ligar como algún recurso clave que necesitamos nosotros como empresa. Una pregunta, de los aprovisionamientos que tienen de producto vinculados a agricultura regenerativa, ¿consideras que ese tipo de producto, en un tipo de producción regenerativa, ofrece una propuesta de valor diferencial que valora el consumidor final? En la Yo calidad creo que sí, en México es complicado. En México yo creo que el consumidor todavía no valora mucho, o sea, empieza con orgánico, o sea, lo que es como más fuerte como producción local. Por ejemplo, si dices, es producción local, de hecho acabamos de lanzar una leche de origen que se está vendiendo con los camiones de Bonafont a Hogar, que viene de estos pequeños productores que te conté del estado de Jalisco que estamos apoyando. Eso sí puede mover como al consumidor, ¿no? O sea, es leche local de México, de Jalisco, estamos apoyando a pequeños productores. Tienes que ser como muy inteligente en cómo contar la historia. Y yo veo personalmente que post-COVID todo está como quiero que sea como producción local, que sepa de dónde viene, va a incrementar bastante. En México sí, con varios estudios que ha hecho el equipo de marketing, inclusive el de packaging, no están dispuestos a pagar más por un empaque más sostenible. Entonces, si a el consumidor no le cuesta más lo que tú estás haciendo de conservación, agricultura regenerativa y todo, te va a aplaudir. Pero si tiene como un sobrecosto, en México no lo va a pagar. He leído estudios que en Europa el consumidor europeo sí lo paga y en otras partes del mundo sí, pero en México no. Vale, perfecto. Pues entonces, si quieren, damos paso ahora a Renzo, la Peña. Renzo viene en representación de Kiri. Kiri es una empresa del sector forestal, aprovechamientos forestales en Perú. Estás en Madre de Dios, ¿cierto, Renzo? Sí, Juliana. Renzo es biólogo con más de 15 años de experiencia en ejecución de proyectos, investigador de la Universidad de Hohenheim, bueno, en Alemania, y especialista de proyectos para SNV en Sudamérica. Ha colaborado en Kiri desde el 2014.
Es una empresa maderera dedicada a la fabricación de postres impregnados y productos derivados de bosques productivos y sostenibles en Perú. Además, Kiri ha hecho un trabajo importante en temas de reforestación de aproximadamente 10.000 hectáreas. Y ustedes, Renzo, en Kiri, por lo que hemos conversado, han tenido experiencias tanto de aprovechamientos de productos forestales maderables como no maderables. Entonces, de acuerdo a las preguntas que tenemos en ese espacio, ahora el espacio es tuyo. Gracias. Buenas tardes para ustedes. Buenos días para mí. Aquí son las 9:30 en Perú. La empresa para la que yo trabajo, que bueno, es Kiri ahora, tiene una concesión forestal más o menos amplia. Aquí nos encontramos en la triple frontera entre Brasil, Perú y Bolivia, la región de Madre de Dios, la región que está más próxima a Brasil y a Bolivia del Perú. Y típicamente nosotros aquí tenemos pues espacios muy amplios de bosques y la empresa en ese sentido tiene una concesión forestal pues importante, ¿no? de varios miles de hectáreas. Y para nosotros el tema de acercarnos a los negocios verdes parte en primer lugar como una necesidad por donde nosotros nos encontramos geográficamente. Madre de Dios es una de las regiones más biodiversas del país y hay una cantidad impresionante de recursos que pues están muy subutilizados. Digamos, los productos que se generan en la región no pasan de 5 o 6, a pesar de toda la diversidad que existe. Y para nosotros era, como negocio, importante tratar de encaminar este tipo de oportunidad que se encontraba frente a nosotros. Bueno, dicho esto, uno de lo más importante que hemos hecho ha sido el tema de reforestación. Creo que ahí puedo coincidir con Sofía en que se trata de asegurar nuestra propia cadena de abastecimiento futuro. Y el tema fue tratar un poco de asegurar, porque aquí en el Perú, seguramente en otros países de Latinoamérica, existe la misma coyuntura sobre el abastecimiento de madera, pero tenemos un abastecimiento muy informal de madera, sobre todo para la construcción local y los usos más locales y tradicionales que se tienen aquí. En ese sentido, a veces, pues nuestro abastecimiento propio, con las hectáreas que nosotros manejamos, es a veces insuficiente. Tenemos que recurrir a los productores que están alrededor nuestro y no siempre hemos encontrado las condiciones de calidad que nosotros necesitamos para el mercado al que atendemos. Eso es un punto importante para nosotros. El segundo es que por la lejanía de los grandes mercados, en el Perú es Lima, que es la capital, que concentra a 10 millones de personas, Arequipa, que es la segunda ciudad más grande del Perú, y también Chile, que está muy cerca nuestro, ¿no? Podemos hacer ciertas exportaciones estratégicas, pero necesitamos que la madera cumpla con ciertos requisitos de calidad y ciertas certificaciones que muchas veces los productores más pequeños no cumplen. Entonces, esta coyuntura nos hace a nosotros intervenir sobre nuestra propia cadena de abastecimiento y además ver qué otras pequeñas unidades de negocios anexos nosotros podemos anexar a nuestro propio negocio principal. Por ejemplo, empezamos a experimentar en el rubro alimenticio. Existe una cantidad de hierbas medicinales y aromáticas que crecen naturalmente en el bosque, frutos de palmeras, y queríamos encontrar la manera de ya teniendo esta relación con los productores más pequeños alrededor nuestro, darles una salida de mercado. Sin embargo, aquí nos topamos con otro tipo de realidad, porque yo creo que una cosa es cuando existe una empresa que para los productores es un mercado objetivo, que somos nosotros como empresa, a los cuales ellos le pueden vender y que además tiene la necesidad de comprar productos que parten de esta lógica verde, ¿cierto? Pero luego está
cuando nosotros identificamos otras oportunidades que no son parte de nuestro core business, digamos así, y tratamos de expandirlo desde nuestra perspectiva, teniendo a estos productores como aliados. Es un poco más complicado porque ya te enfrentas a otro tipo de situación, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo algunos apuntes. Una de las primeras barreras que nosotros encontramos fue una barrera de calidad. Y la barrera de calidad identificada de dos maneras. A veces nosotros teníamos un producto de una calidad superior a la que los compradores potenciales estaban dispuestos a consumir, digamos. Entonces, por ahí no teníamos una concordancia entre lo que el mercado busca y lo que nosotros ofrecemos. También nos hemos encontrado, y creo que pasa mucho, con que tienes un producto de una calidad inferior a lo que el mercado busca, en cuyo caso, pues, tampoco tienes un negocio. Lo segundo son condiciones habilitantes que pueden existir en el país o en la región. En este caso, como les comento, yo estoy en una de las regiones con menos población del Perú, y es además una de las que tiene menos vías de comunicación. Entonces, para nosotros, a veces sacar los productos a los mercados se nos complica mucho y se nos elevan los costos. Y aquí viene el tercer punto que nos pone barreras a nosotros, por ejemplo. Tenemos que hacer magia para reducir nuestros costos de producción y compensar esos costos de transporte que nos permitan ser competitivos con marcas más tradicionales, pero que se encuentran en el mismo sector, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Nosotros hemos trabajado con harina de castaña. La castaña amazónica es la Bertholletia excelsa, la castaña brasileña. Es un árbol muy grande, de casi 40 metros aquí en el Perú. Es un árbol protegido por ley. Te vas a la cárcel si cortas un árbol. Y pues la harina de castaña, pues aquí los productores más pequeños pueden vender el kilo en aproximadamente entre 10 y 12 dólares. Para una harina es bastante caro. Competimos con harina de trigo, obviamente, porque para el consumidor que se enfrenta por primera vez a un producto de este tipo, la harina es harina. No hacen diferenciación entre si es harina de castaña, harina de trigo o harina de lo que sea, ¿cierto? Claro que existen mercados un poquito más específicos en los que, por ejemplo, podríamos competir con harina de almendra o con harina de otros productos un poco más especializados, pero cuando uno quiere llegar o quiere romper el molde y quiere iniciar tratando de masificar un producto, en primer lugar tú tratas de ofrecerlo de manera local. Y allí lo que juega un papel muy importante es, sin lugar a dudas, el tema del precio. Con el tema digamos, de las plantas medicinales que ofrecen una serie de subproductos, que pueden ser desde los tés o tisanas, como se les conoce más técnicamente, ya hasta subproductos con transformaciones químicas, también nos enfrentamos a otro tipo de realidad, ¿no? Pero aquí vamos al último punto que yo he tratado de tener en claro en esta conversación, y es el público objetivo. Existen muchas cosas que una empresa, y de hecho nosotros hemos transitado por ese camino, existen muchas cosas que una empresa debe hacer antes de plantearse el tema de, ok, este no es mi público objetivo y debo buscar otro mercado o debo buscar otro tipo de público, o debo cambiar el producto que tengo para dirigirlo a otro público, ¿no? Y como les decía antes, el primero es tratar de que nuestro producto tenga la calidad correcta. No necesariamente que nuestra calidad sea buena o mala, a veces no es la correcta para la realidad a la que nosotros buscamos ingresar. Lo segundo es las condiciones habilitantes. Existe, por ejemplo, aquí en el Perú, un comprador masivo, que es el Estado, y tiene diversos programas sociales a los que nosotros podemos perfectamente llegar con una variedad de productos, inclusive en nuestra propia madera. Obviamente, como hablamos de un comprador estatal, van a requerir una cierta cantidad de certificaciones que nosotros tenemos que cumplir para poder entregar el producto de manera correcta. El tercer punto, lo vuelvo a recalcar, es el precio.
podemos cumplir con las condiciones anteriores, pero si el precio al que nosotros tenemos el producto no es el precio que nuestro consumidor está dispuesto a pagar, pues tenemos que hacer ajustes para tratar de llegar a ese precio. Creo que eso es lo que cualquier empresa haría en un primer momento. Y ya si con todo eso uno se da cuenta que el negocio continúa siendo duro, creo que ahí es cuando uno como empresa se plantea la necesidad de tratar de buscar un nuevo mercado, ya sea en el exterior del país o buscar un mercado de nicho dentro de tu propio país. Eh, Esa es al menos la visión que nosotros hemos tenido alrededor de nuestras unidades de negocio, cómo nosotros nos hemos ingresado a productos verdes. Puedo coincidir con Sofía en el tema de que, por ejemplo, cuando nosotros hemos trabajado con el servicio holandés de cooperación, yo mismo trabajé muchos años en el servicio, nuestros proyectos tenían continuidad porque teníamos fondos de la cooperación, ¿no? Hablábamos de 1 millón de euros, 1,5 millones de euros que nos daba continuidad por 2 o 3 años. Entonces, obviamente había entusiasmo por parte de los productores, había entusiasmo por parte de las autoridades, y nosotros podíamos tener personal específico de la empresa encargado de los negocios porque pues tenían, se podían cubrir sus gastos, digamos, ¿no? El reto mayor se presenta cuando al finalizar este tipo de proyectos, que normalmente nos dejan mucho porque nos ayudan a entender a los productores, nos ayudan a tener una cierta continuidad, nos ayudan a desarrollar proyectos y productos, que es lo más importante. Recordemos que el desarrollo de productos nuevos para cualquier empresa puede demorar entre 3 y 5 años, dependiendo del producto. Productos nuevos no aparecen de la nada, y menos productos nuevos que tengan aceptación en el consumidor. Y vemos muchas empresas que a veces colocan productos en el mercado y los retiran porque tuvieron fallas en la fase de desarrollo. Entonces, los proyectos de desarrollo sí nos ayudan a nosotros a desarrollar productos, pero se crea un reto cuando el proyecto vence, ¿no? Se crea un reto cuando ya este financiamiento que nos acompaña por 3, 4 años, pues llega a su fin, como todo en el mundo, ¿no? Tiene un inicio y a veces tiene un final, entonces hay que darle continuidad. Y se crea, digamos, una pequeña crisis, porque por parte de los productores, por parte de la empresa, nosotros como articulador, y por parte de los mercados que nosotros hemos logrado abrir, ya se torna en un punto que es netamente comercial. Nosotros, por ejemplo, tuvimos un proyecto emblemático que a nosotros nos gustó mucho. Como empresa forestal tenemos desechos, obviamente. Y nosotros queríamos darle continuidad y sostenibilidad a esos desechos. Evitar que vayan, por ejemplo, a la quema en los hornos, o tratar de darle un uso mucho más creativo, mucho más sostenible, mucho más rentable y además amigable con el medio ambiente. Por ejemplo, logramos hacer el reemplazo de carbón mineral para la producción de ladrillos en unos hornos súper eficientes que pues tenían unas emisiones bajísimas, ¿no? Y utilizábamos nuestros desechos forestales en lugar de ya sea combustible o combustible fósil o carbón mineral. Y nos fue bien hasta que nos topamos con algo que cualquier empresa se va a topar en algún momento. Y es que la persona a la que nosotros le entregábamos el producto dejó de pagarnos por problemas financieros de su propia empresa. Entonces, digamos, aquí ya trasciende al modelo de conservación o al modelo de innovación que uno puede generar, y se transforma simplemente en, pues, tengo un cliente moroso, que es algo con lo que todas las empresas del mundo van a lidiar en algún momento de su vida y trabajo, ¿no? Esa ha sido hasta ahora nuestra experiencia. Estamos ahora trabajando con otros esquemas. Continuamos con proyectos de reforestación. Ahora tenemos un proyecto de micropropagación. Micropropagación es una técnica de biotecnología que utiliza algunos insumos químicos, pero que nos permite hacer reforestaciones en espacios muy amplios y digamos, controlar
la genética de las especies que nosotros queremos reforestar. Lo estamos utilizando con castaña, estamos en fase de desarrollo ahora. Se trabaja, el Ministerio de la Producción del Perú está muy involucrado en este tema. Y bueno, eso es lo que puedo comentar. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Vale, perfecto, Renzo. Pues muchísimas gracias. Las conclusiones, las preguntas las pueden ir haciendo por el canal de preguntas y respuestas y las conclusiones las dejamos al final de todo, porque hay una de las personas que están aquí que deben marchar antes. Entonces, esta es, digamos, la versión de dos empresas que han estado vinculadas al desarrollo del negocio con la conservación. Pasamos entonces al bloque de aportaciones desde lo que es la visión de la política de la administración pública y la conservación. Empezaremos con Juana Barbé. Juana es ingeniera de montes por la Universidad Politécnica de Madrid. Desde mediados de 2004 hasta principios de 2018 ha sido la directora de Parque Natural y de la Reserva de la Biosfera del Montseny. Y desde el 2018 es la jefa de la oficina de parques, pero mantiene la dirección de la Reserva de la Biosfera. Entre el 2014 y el 2018 fue la presidenta del Consejo de Gestores del Comité MAP español. Creo que es interesante la aportación de Joana, porque, claro, Joana, tú has estado desde la visión de la administración pública, pero también desde la conservación, con todos los retos que supone, y mucho con una visión completamente integral tratando de promover un desarrollo económico que contribuya a la conservación de estos espacios. En este bloque de preguntas, tenemos principalmente tres temas a abordar. El primero es entender qué crees tú que falta, qué creen que falta para llegar a un paradigma de crecimiento verde. Dos, la administración marca los lineamientos del tipo de desarrollo económico que se quiere promover. Entonces, en este sentido, ¿qué creen que se ha aprendido y qué falta por mejorar? Joana, ¿tienes el micrófono tú? Sí, bueno, pues buenas tardes desde aquí, desde Barcelona, y buenos días para los que están en la otra parte del planeta. Primero agradecer a Juliana y al equipo de Mincadef la posibilidad de estar aquí y también excusarme porque es que a mí me han puesto una reunión que en nada me tengo que ir y no podré estar hasta el final, pero bueno, como veo que esto está grabado y tengo posibilidad luego de hablar con los compañeros de Mincadef, me podrán hacer un retorno. Tal como dice Juliana, desde mi puesto de trabajo, desde la administración, que es lo que es evidente y voy a relacionar un poco con lo que han dicho los compañeros, en este momento de crisis, esta crisis del COVID, que es una crisis en la que o somos conscientes que es una crisis asociada a la pérdida de la biodiversidad y muy relacionada con todo lo que estamos poniendo hoy sobre la mesa, con la necesidad de entender que o cuidamos o somos conscientes de que la manera del crecimiento que nos espera tiene que ser a base de estos negocios verdes, o si no somos conscientes de eso, la tecnología nos dará un parche y dentro de nada volveremos a estar aún peor. Con lo cual, creo que es muy oportuno que las administraciones, y aquí en tono nuestro, el mea culpa de lo que hemos hecho hasta ahora, escuchemos. Tenemos que escuchar un poco más a la sociedad, porque la sociedad se mueve y la sociedad nos está dando pautas y hacia dónde quiere ir. Con lo cual, muchas veces las administraciones hemos pecado de tener un gran proyecto y exigir al territorio que lo ejecute. Hemos llegado a territorios en los que prácticamente ni conocíamos y los que hemos decidido realizar un proyecto. Yo creo que ahora esto prácticamente no pasa en muchos sitios, pero en otros sigue pasando, con lo cual yo apelo a que no cometamos estos errores. Los que ya los hemos cometido y estamos intentando enmendar, pero donde no se haya hecho, que no se cometa este error. Que se escuche a la gente que está en los territorios. No se puede gestionar un territorio, no podemos avanzar, no podemos llegar a un negocio verde, no podemos llegar a un negocio, a una bioeconomía, o como le queramos decir, o una economía verde, porque hay muchísimos vocablos, si no tenemos en cuenta a la gente que vive en el territorio. Esto es imposible. Con lo cual,
Las administraciones, ¿creemos en este tipo de crecimiento empresarial? A la fuerza tenemos que creer, porque si no, estamos condenados al fracaso. ¿Que lo están haciendo todas las administraciones? No, ya lo sabemos y para muestra la crisis en la que estamos viviendo. Pero no por eso nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a la gente que está en donde yo, somos técnicos, pero somos técnicos que estamos obligados a decir a los que dirigen políticamente cuáles son las líneas de actuación. Y no vale con decir que no me hacen caso, tenemos que hacerlo, porque este es nuestro trabajo. Muchas veces nos es más fácil nuestro pequeño proyecto y ir tirando y sacándolo adelante, ¿no? Yo creo que es importante que tengamos claro que tenemos que incidir en que esta es la única manera de salir adelante. Es cierto que todo esto, ¿cómo lo podemos hacer? Pues con un modelo diferente de gobernanza, que decíamos antes, una gobernanza realmente participativa, pero no solamente de la sociedad y de muchos agentes. Sin gobernanza participativa, hoy en día es muy difícil que salgamos adelante, porque los proyectos durarán poco y no necesitamos cosas que nos duren poco. Necesitamos asentar en los territorios, consolidar y poner bien las bases. También creo que es importante que las administraciones, y sobre todo para que no pase lo que nos decía ahora Renzo, esta sensación de que has tenido una financiación, has tenido un dinero, has podido ejecutar un proyecto y luego te quedas solo, lo que creo que las administraciones también tenemos que hacer es formar, empoderar, ayudar, poner el camino, pero que luego el proyecto marche solo. Un proyecto que depende al 100% de una administración pública y que lo lleva a cabo un privado está abocado al fracaso. No puede ser, porque las administraciones no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Nosotros ya nos están apuntando lo que nos espera para el año que viene, con lo cual, si mis proyectos solamente van asociados a este dinero, no tendrán salida. Estos proyectos tienen que tener una base, y esta base es la base social. Es decir, me ha gustado mucho porque antes Juliana ha nombrado tres modelos, como si dijéramos, tres cosas que hay que tener en cuenta. La parte ambiental, la parte social y la parte de gobernanza. De hecho, estamos hablando de sostenibilidad, de conceptos que vamos repitiendo, ¿no? Con lo cual, gobernanza participativa, trabajar con la gente que vive en el territorio, compromiso, complicidad, sinergia, tenemos que trabajar juntas, las administraciones no podemos ir cada una por nuestra parte. Creo que aquí estamos empezando a poner también, ¿qué estamos haciendo las administraciones? ¿Hacia dónde podemos ir? A trabajar conjuntamente. Porque si no, estamos 5 administraciones haciendo lo mismo y 5 cosas que no hace absolutamente nadie y que nos toca hacer las administraciones. Es importante poner en valor los servicios públicos dedicados a los temas sociales. Esto no vende, esto no inaugura, pero esto es lo que deja una base en un territorio para que pueda avanzar. Con lo cual, yo creo que la administración ha ido aprendiendo, le queda mucho por aprender, insisto, tiene que escuchar, tiene que trabajar con el territorio. Al menos en Europa, en nuestros territorios europeos son territorios que empiezan a despoblarse. Esto es un problema para la biodiversidad. Hemos dicho, o he dicho, que es una crisis de pérdida de biodiversidad. No nos podemos permitir seguir perdiendo biodiversidad, con lo cual yo aquí hago una llamada a que las administraciones públicas entiendan la necesidad de un compromiso claro por todo lo que tiene que ver con el ecosistema, con los servicios ecosistémicos, con los temas de conservación, una complicidad con la gente que vive en estos territorios, gente que vive, gente que trabaja con los actores de este territorio, creando sinergias con la gente que tiene, con las otras administraciones, con los otros territorios y, si me lo permiten, y los que me conocen pensarán que soy recurrente, pero con una mirada feminista. Sin una mirada que tenga en cuenta la importancia de lo que es cuidar el planeta, cuidar a las personas, cuidar lo que tenemos entre nosotros. Y esto son palabras que cojo de Patti Corso, que fue la que a mí me puso en la vía, en las venas, toda esta mirada. Pero la mirada feminista es muy importante y si la perdemos de vista, bueno, si la perdemos de vista, si no la empezamos a poner, porque siempre la hemos perdido de vista, espero que empezamos a poner, que tengamos esta mirada. Yo creo personalmente que
que seguiremos dentro de unos años discutiendo de lo mismo. Con lo cual, bueno, yo solamente quería decir esto. Son cosas que igual alguien, que igual ya les suenan, que los que me han oído ya saben que las repito, pero es importante. A las administraciones escuchemos, pongamos los recursos donde son necesarios y sobre todo enseñemos a la gente, estos negocios verdes tienen que ser capaces de caminar solos, de seguir solos. Y nosotros tenemos que escuchar y poner políticas de movilidad, lo que decía Renzo, las políticas que necesitan estos negocios para avanzar, las bases para que estos negocios puedan avanzar. Yo aquí lo dejo, igual hablo muy rápido, perdón, porque es un defecto que tengo, pero no sé, Juliana, si hay algo más. Muchas gracias, Joana. Como sé que tienes que marchar en breve, solamente resumir dos cosas antes de pasar a Arturo de Perú. Dos cosas que has dicho que rescato por su especial relevancia de temas también que hemos visto desde Mincader. A nivel de la gobernanza participativa, rescato un tema que es importante y es desde la visión del territorio de cómo desarrollarlo económicamente. Son las personas del territorio las que mejor saben cómo se ha venido utilizando un recurso y eso es lo que precisamente puede dar una ventaja competitiva a la hora de ofrecer al mercado. Entonces, creo que esa gobernanza participativa no es solamente una gobernanza de cómo gestionar el territorio, sino cómo aprovechar el territorio y cómo inclusive reconocer el territorio. ¿Sí? Sí, desde afuera podemos pensar que unos determinados recursos pueden tener una función X, pero son muchas veces las personas que no son las personas del territorio que dicen que tienen conocimiento de los usos, aplicaciones o de la manera como mejor se puede aprovechar ese territorio, que sea menos intensiva, que respete los tiempos de regeneración, que aproveche una determinada tradición. Entonces creo que esa parte de la gobernanza es importante y también lo que mencionabas, que creo que es una realidad, que no es solamente de espacios naturales en Europa, sino en América Latina también, y es que cada vez la vida en el campo se vuelve menos atractiva si no hay una vinculación a un modelo de generación de ingresos, de un modelo de vida que sea tan atractivo como vivir en la ciudad. Entonces, digamos que poder tener esa mirada de lo rural y de la conservación para poder generar una calidad de vida que haga que genere incentivos a que la población se quede es importante, no solamente por el planteamiento de desarrollo socioeconómico, en donde estamos entendiendo no solamente el cuidado del ecosistema, sino el cuidado de las personas en relación al ecosistema. Es clave porque a través de unas condiciones de calidad de vida a las personas de este territorio que estén relacionadas a la conservación de esos hábitats, es que generarán los incentivos para que no haya despoblación y por lo tanto una mayor conservación. Entonces, con esto pues muchísimas gracias, Joana. Puedes ir como necesites irte. Y lo siento mucho, pero me tengo que ir, ¿eh? Un placer, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, hasta luego. Pasamos entonces a Arturo. Arturo es del programa de las Naciones Unidas. Esperamos la... Bueno, entonces Arturo es ingeniero de recursos naturales, tiene más de 20 años de experiencia en desarrollo sostenible de mercados y cadenas de valor en Latinoamérica y Europa. Ha sido coordinador para la región mesoamericana de los proyectos e iniciativas internacionales como Global Forest Landscape Restoration, Global Forest Partnership Red, entre otros, miembro de staff permanente de PNUD, Rainforest Alliance, World Bank, UNCN, y es emprendedor con desarrollo de negocios en torno al cacao y ganadería sostenible. Muchas gracias, Arturo, por estar aquí. Puedes participar cuando quieras. Bueno, buenos días a todos o buenas tardes en la arista o en la región que se encuentren. Gracias por la invitación, Juliana. Realmente un espacio bastante interesante y me agradó muchísimo escuchar tres perspectivas, una de gobierno, una de empresa y otra regresar a tocar tierra por la participación de nuestro colega de Perú.
En mi forma de verlo, la economía mundial ahorita estaba comenzando a emerger lentamente y de forma desigual de una de las crisis más fuertes económicas que hemos visto. Y ahora tenemos un escenario nuevo, ¿no? En este escenario tenemos que lidiar con problemas de salud y tendremos que atajar altos niveles de desempleo y precisiones de inflación y déficit fiscal. O sea que tenemos que orientarnos hacia el futuro y concebir nuevas maneras de garantizar el crecimiento y el progreso que hemos dado por sentado que tenemos. Entonces, estamos, y justo antes de ingresar a la llamada, estamos en un escenario bastante complejo, donde los gobiernos están jugando malabarismo o yogo entre agendas diversas que tienen que atender y donde invertir con mayor fuerza. Y esto es preocupante porque hemos visto que en la agenda de conservación se está quedando totalmente rezagada en los intereses de las agendas de gobierno. O sea, el tema conservación ahorita estaba en un nivel bajo y bajó muchísimo más de lo que podíamos haber previsto el año pasado, inclusive estos meses. Estamos viendo altos índices de incendios, de usurpación de tierras, de pérdida de territorios indígenas. O sea, el tema de conservación ya se encontraba en un proceso crítico y ahora lo vemos a un nivel exacerbado de la problemática que podemos encontrar en territorios. Sumado a ello, en las áreas de conservación, por lo menos en América Latina y en África, son áreas realmente lejanas, desprovistas en muchos casos de infraestructura, y en muchos casos, en el caso latinoamericano, se han convertido en la ruta del narcotráfico. Esto volviéndolas sumamente inseguras y con agendas muy complejas de manejar. Ante esto, tenemos que ver cómo enganchar la agenda que estábamos mencionando ahora, de propiciar un escenario de transformación, primariamente para recuperar una gobernanza que podamos instituir y promover y cambiar en estos grandes bloques de masa forestal que todavía tenemos, y sobre ello apoyar estas iniciativas, como bien se mencionaba, desde una visión y el contexto que tienen las comunidades que viven ahí, que muchas veces no solo es una inyección económica, sino es una inyección de seguridad, tanto en el eje de salud como en el eje físico que están sufriendo en la actualidad. Sumado a esto, venimos de tener una más o menos claridad de que el sistema convencional que hemos venido manejando en los últimos años es insostenible, implica grandes riesgos que podemos enfrentar en relación a temas climáticos y a pérdidas de biodiversidad, y grandes pérdidas de territorios y despoblación, de migración hacia el área de lo urbano a lo rural, y en algunos casos tenemos inversiones de movimiento social. Entonces necesitamos cambiar las estrategias y articularnos de una forma mejor. Y bajo la dinámica de gobernanza que se estaba planteando, lo que hemos visto es cómo esa horizontalidad de las diferentes cajas de los gobiernos se permiten hablarse entre ellas mismas, y cómo las políticas que ejercen en conservación tienen armonización con las políticas públicas, con las políticas fiscales y con las políticas económicas. En muchos casos hemos visto inclusive que muchas de ellas entran a fenómenos de contrariarse entre ellas mismas. O sea, por un lado tenemos una política de expansión y crecimiento agrícola con tasas de financiamiento sumamente bajas, con un empuje agresivo para incrementar el crecimiento productivo, pero con una orientación lejana de un eje de conservación. Entonces, si tú quieres promover un proyecto de conservación, las líneas financieras no se dan, simple y sencillamente porque las personas que están en campo no tienen acceso a esos sistemas de financiación. Las políticas no lo permiten. Tenemos el caso inclusive de personas que tratan de ir a la banca y lo primero que le dicen es tráigame un recibo de luz, agua o teléfono, y la respuesta inmediata es no tengo ninguno de los servicios, nunca he tenido un sistema de backup financiero, entonces ¿cómo me puedo acceder? Entonces, tenemos un escenario complejo porque ahorita el nuevo regresar, como le estamos llamando, a la nueva normalidad post-COVID, que todavía no lo veo como post, sino que estamos en pleno foco de la marea,
tenemos que rescatar que las políticas que hemos venido trabajando todavía no son suficientes para propiciar esa transformación verde que estamos determinando. La mayoría de políticas, en el caso de países subdesarrollados en vías de desarrollo, se orientan a un crecimiento económico y no un desarrollo sostenible, porque lo que buscan es sufragar la necesidad de cubrir las demandas de desempleo, lograr sopesar problemas de inflación y asegurar un incremento en el PIB, que son los 3 pilares fundamentales en los que cualquier sistema político se lanza y presenta. Entonces, en muchos de los accionarios hay manifestaciones, pero muy reducidas en decir qué estamos haciendo en la conservación, pero hay manifestaciones muy agresivas en decir qué está pasando con la economía. Entonces, ese desbalance todavía no ha permeado y, como decía Sofía, es la falta todavía de la visión por parte del público en general, de decir cómo le expones, lo educas y entiende que todo aquel producto que él consume tiene una relación directa con el capital natural. La mayoría de nosotros vemos que al encender un grifo, el agua viene del grifo, y si no hay agua es porque el sistema de conducción no servía, pero nunca nos ponemos a pensar que estamos perdiendo los mantos acuíferos. A la hora de hablar de producto de leche, tú lo que ves es la calidad, pero pocas veces sabemos de dónde viene. Y eso hemos visto en la mayoría de productos. O sea, cuando tú entras al proyecto de cacao y entras a la línea de chocolate, pues le preguntas a la gente dónde se produce el mejor cacao o el mejor chocolate y te dicen Bélgica. Ni siquiera saben realmente de dónde viene, entonces mucho menos van a saber el impacto que este está generando en el sitio o en el lugar. Entonces, lo que estamos viendo es que adolecemos aún de la normativa correspondiente que debe imperar para que el capital natural sea un bastión o un pilar de la economía de todos los países. En muchos países todavía se miran los grandes reservorios de bosque como una carga que el país tiene que sopesar y sacar de su bolsa para mantener los parques o las áreas protegidas. Entonces, lejos de verlo como un motor económico o como un sostén del crecimiento de su economía, lo ven como una limitante que les frena hacia el desarrollo. Vientos grandes baches forestales y lo ven como, bueno, ahora tengo que derrogar finanza pública para sopesar y aguantar el costo que estas áreas imperan. Nunca lo ven en el contrario, decir, de estas aguas sacamos, y hemos peleado durante más de 20 años, reconocimiento de los servicios ambientales, bienes y servicios del bosque, agua, aire, biodiversidad, medicina, una serie de factores. Pero como que perdemos la noción del gran almacenaje que estas grandes masas forestales nos proveen. A mi forma de verlo, muy particular, creo que todavía pocos gobiernos o casi ninguno cuenta con todos los requisitos necesarios para una transformación inmediata. Primariamente porque su eje estratégico es de mantener una visión económica en el sistema convencional, de un crecimiento rápido y efectivo, donde ya no medimos lo que necesitamos, sino lo que queremos tener. Y esa visión económica ha sido cada vez más rápida y más convulsionada, podríamos decir así. Entonces, en este visualizar, creo que hay que hacer varios cambios y varias transformaciones. Ya tenemos algunas guías políticas a nivel mundial, que está Río +20, donde nos remarcan la necesidad de generar una economía verde. Está el Acuerdo de París, donde nos remarcan el compromiso que los países deben de asumir en relación al cambio climático. Tenemos declaraciones de Ámsterdam, donde los gobiernos y empresas privadas están haciendo fuertes compromisos, indicando que van a cambiar su línea de proveeduría y que la mayoría de nuevos proveedores van a ser cuestionados en relación al impacto que tienen los productos que vienen. Sin embargo, lo que estamos viendo también en este escenario es que, como estamos hablando de economías emergentes y cambiantes, aunque Europa está siendo muy enfática en esa transformación, todavía tenemos que ver los demás países hacia dónde van a guiar su orientación de consumo. Tenemos que ver a China, tenemos que ver a India, tenemos que ver a Rusia, que son los grandes bloques que están emergiendo en una economía clase media que van a incrementar su cartera de productos que van a consumir.
y esto va a tener un impacto directo en las demandas productivas que tenemos a nivel mundial. Y si los países no generan instrumentos que permiten crecer de forma sostenible, incrementar su productividad sin necesidad de expandirse en territorios, esto va a tener un impacto dominó y muy fuerte en todas las reservas que tenemos de bosques verdes en el país y en la región latinoamericana. Lo que veo es que debemos de trabajar fuertemente en alternativas que privilegien al sector financiero verde con incentivos fiscales. Creo que las empresas que hacen transformación deberían de apostar a tener una transformación o un beneficio fiscal para hacer ese cambio. Aprobar marcos regulatorios para instrumentos de mercado que incentiven la conservación. Estamos comenzando a ver que estamos hablando de productos libres de deforestación, orgánicos y sostenibles. Ahora, viene un cambio bien interesante que la tecnología nos va a permitir, que es la trazabilidad. Va a ser ahora, y está siendo cada vez más fácil y más inquietante saber qué consumo, de dónde viene y qué impacto tuvo el de dónde viene este producto. Anteriormente a mí me decían, bueno, es que el cacao viene de Yucatán en México, y México, Yucatán. Ahora pones México, Yucatán en Google, puedes Forest Global Watch y sabes qué impacto está teniendo. O sea, logras tener una percepción mucho más rápida y más efectiva de dónde viene tu producto y probablemente tener una visión de qué está pasando. Tenemos que ver cómo hacemos énfasis en eliminar subsidios de combustibles fósiles y sistemas levemente hasta podríamos decir precarios de consumo energético para buscar otras fuentes de transformación y minimizar el impacto. Lo que tú decías, necesitamos que toda la cadena se comprometa, porque muchas veces solo decimos es que se está afectando el territorio por el productor. No, es toda la cadena. O sea, el productor afecta porque expanda. El intermediario afecta porque compra de esa expansión ilegal. La empresa afecta porque compra eso, transforma, paga barato y revende. Y el consumidor, por una dolencia o una carencia, de decir, no estoy dispuesto a ese pago diferenciado. Porque ahora lo que estamos viendo es que ese pago diferenciado viene única y exclusivamente vinculado hasta cierto grado a la sostenibilidad, pero muy marcado en la calidad. O sea, primero vas a ver si es de calidad y después vas a ver los otros factores. Obviamente, es un producto porque estás pagando. Y de ahí, por último, tenemos que generar normas rigurosas que controlen actividades que afecten el medio ambiente. En muchos países todavía adolecen de legislación del agua. O sea, miren a la época que estamos, tenemos una conversión virtual en un sinfín de países y todavía las leyes de agua o tienen más de 70 años o son instrumentos que están engavetados o en muchos países como el mío, Guatemala, todavía no tenemos una legislación que controle el recurso hídrico, siendo el prioritario para toda la construcción de la economía y el establecer de la sociedad. Entonces, con esto lo que tenemos que ver es, en un horizonte de tiempo, cuál es el factor que podría hacer la transformación, que la naturaleza en sí no se mire como un freno del desarrollo, sino que como un pilar y un capital que impera sobre la economía de un país y que se articula con las diferentes cadenas y se reconoce esa articulación. Como Sofía decía, bueno, una empresa tiene que ver cómo se vincula o qué beneficio tiene, pero hemos visto en algunas áreas y en algunos países donde el costo del recurso hídrico es el más bajo de toda la cadena de producción y es el que más se usa. Entonces lo que pagas es la conducción, no es el recurso hídrico. Y esa conducción se le paga a una iniciativa del Estado, pero en pocos países, por ejemplo, como Costa Rica u otros, que ya tienen ese reconocimiento de esa producción de agua, de dónde viene, y se reconoce y se conserva esos grandes mantos para mantener esa fluidez. Entonces, esa vinculación de toda la cadena productiva y de los diferentes escenarios políticos y normativos que deben de coexistir, tienen que favorecer una agenda integrada de transformación económica, porque si no estamos muy lejos de propiciar cambios. O sea, si el financiamiento sigue viniendo igual que antes, sin cambios económicos, no va a haber ningún cambio en el suelo
y la gente va a seguir produciendo igual o más agresivo porque tienen una deficiencia económica que están arrastrando de los últimos 4 meses. Y la visión es, tengo que crecer y tengo que crecer rápido. Por ahora creo que con esto me quedo. Gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Tu visión es bastante completa porque tú desde la institución en la que representas, el PNUD, tienes el pulso de la administración pública y también desde el lado de la conservación. Creo que es importante también todo lo que mencionas sobre la falta de alineamiento que hay en la política pública para, digamos, para que todos los incentivos que existen sean contundentes para llevar activamente a este tipo de negocios. Ya al final iremos a todas las conclusiones que resumen todo el espacio. Por ahora pasamos al siguiente bloque de preguntas vinculadas a personas que representan espacios de conservación. Para este siguiente bloque de preguntas empezamos con Uriol Armet. Uriol es un caso que creo que es bien interesante para verlo desde la visión de una persona que ha liderado un espacio de conservación en el macizo forestal de las Gavarras en Cataluña y que desde el conocimiento que tuvimos en Mincadep cuando trabajamos conjuntamente, Uriol quería llevar a imaginarse ese territorio de una manera diferente, es decir, un territorio que fuera vivo y que pusiera en valor los activos que tenía para que hubiera un aprovechamiento, un uso sostenible y una actividad latente y viva en el territorio. Entonces, contamos aquí con Uriol, que durante la última década estaba trabajando como gerente del consorcio de las Gavarras. En los últimos años, al frente de la institución, lideró el proceso, como les comentaba, de Gavarras 2025, en aras a repensar un nuevo modelo de territorio adaptado a los cambios globales, junto con todos los actores claves del mismo. Alguna de esas iniciativas fue un nuevo modelo de negocio para el aprovechamiento insostenible del brezo, que es un recurso forestal no maderable, en el marco del cual Mincadep estuvo colaborando con las Gavarras en ese momento. Entonces, Uriol, si quieres participar con las preguntas que teníamos para este espacio, que principalmente son ¿por qué el desarrollo económico verde inclusivo se vuelve importante para la conservación de los espacios naturales? ¿Cuáles son los principales retos a los cuales se enfrentan las entidades de conservación para impulsar este tipo de desarrollo económico? Y por último, ¿cuáles son los actores que hacen que los negocios de aprovechamiento y uso sostenible de recursos naturales favorezcan la conservación? Muchas gracias por estar aquí. Puedes activar tu micrófono. Perfecto, Juliana, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar hoy aquí con todos ustedes y saludar a gente de las diferentes partes del mundo. Buenos días, buenas tardes. Y nada, yo simplemente decirme, me llamo Oriol. En Cataluña este es el nombre de un pájaro. O sea, para los amantes de los pájaros, mi nombre en latín es Oriolus oriolus. Ya sea por la impronta, ¿no?, del nombre que me pusieron mis padres o por otras razones, he dedicado toda mi vida a la conservación de la naturaleza, ¿no?, y más concretamente en la gestión de espacios naturales. He estado 20 años trabajando en el sector público y hace un año decidí dejar la gerencia de este espacio natural, del Consorcio de las Gavarras, y por ende del sector público, con un poco la voluntad de iniciar una nueva etapa, seguir trabajando para la transformación, ¿no?, del modelo de conservación de la naturaleza, pero ya desde el sector de la consultoría estratégica, ¿no? Y si estoy aquí es porque creo que modelos como los que plantea Mincadep son un nuevo enfoque efectivo, en cuanto a eficiente y eficaz, de cómo podemos abordar la conservación de la naturaleza en el planeta a partir de ahora. Y bueno, os voy a hablar un poco desde mi experiencia profesional y de mi visión, ¿no?, sobre la conservación de la naturaleza en España y sur de Europa. O sea, estamos aquí viendo realidades muy diferentes y me centraré en este ámbito de actuación que ha sido el mío, ¿no? A la pregunta de por qué el desarrollo económico verde inclusivo es importante para la conservación, ¿no? Yo os voy a contar una anécdota. Yo cuando empecé en el sector de la conservación, mi primer día de trabajo fue hacer un censo de ciervos en una reserva del Pirineo y estaba junto con unas personas que me han marcado bastante, ¿no?, mi vida, ¿no?, en el mundo de la conservación, que era el guarda mayor de aquella reserva, ¿no?, se llama Modesto. Y él me dijo,
niño, digo, aquí en el mundo de la conservación vamos hacia atrás como los cangrejos. Yo pensé, este hombre debe estar un poco quemado, o, ¿no? Después de 30 años de estar como guarda, ¿no? de esta reserva, ¿no? Pero curiosamente han pasado 20 años y la sensación es que el sector de la conservación, tal y como apuntaba, ¿no? Antes a Arturo Santos, incluso el mea culpa que decía, ¿no? A Joana Barbé, es un mundo que se ha ido poco a poco empequeñeciendo, ¿no? Durante estos últimos 20 años cada año ha habido menos recursos económicos, materiales y materias más limitados. Gran parte de las acciones que se están haciendo en pro de la conservación no acaban de revertir realmente en la situación de pérdida de biodiversidad. Los modelos de gestión de la naturaleza cada vez son más estancos y burocratizados. Considero que falta innovación, ¿no? Y principalmente en el sector público. Y de alguna forma u otra, creo que es un sector que está en un modo de supervivencia, ¿no? Que podríamos definir como una situación, bajo mi parecer, de muerte lenta, ¿no? Y bueno, a día de hoy puedo dar razón, ¿no? a Modesto, y más aún porque me sigue llamando niño 20 años después, con lo cual le estoy muy agradecido, ¿no? Y quiero centrar un poco el inicio de mi presentación en este punto de partida, ¿no? Creo que el desarrollo de negocios verdes plantea un nuevo paradigma de cómo se puede enfocar la conservación de la naturaleza a partir de ahora, y creo que es un enfoque que es totalmente complementario con el modelo actual de conservación de la naturaleza que principalmente se está dando desde el sector público y del tercer sector, ¿vale? ¿Por qué considero que es importante para la conservación? Porque a través de un modelo económico se potencia, ¿no? la conservación de un ecosistema, un recurso natural, porque esto conlleva una reducción de los costes de financiación de la conservación. Hasta ahora son muy pocos los recursos económicos que llegan al sector de la conservación, y esto permite, ¿no? el generar este tipo de modelos de negocio, reducir los costes de financiación. Aunque requieren de una inversión inicial, como bien apuntaba Joana, ¿no? Y que en este sentido aquí puede tener un papel clave, ¿no? La participación pública, acaban siendo modelos autosostenibles al medio y largo plazo, con lo cual tú generas una oportunidad que en el futuro te está revirtiendo, ¿no? En pro de la conservación, genera un triple impacto, y esto se ha repetido en varias ocasiones, en cuanto a retorno de la inversión en términos ambientales, pero también económicos y sociales, y plantean nuevamente este tipo de modelos acciones sistémicas que van a la raíz del problema. Yo me he pasado 20 años gestionando, ¿no? o trabajando, ¿no? para la gestión de espacios naturales, y la sensación es que hacías pequeños maquillajes sobre problemas reales que tenías en el territorio, que realmente no llegabas a la raíz del problema. Y creo que con modelos de negocio verdes puedes llegar a solucionar determinadas problemáticas que, más allá de cómo estamos actuando a día de hoy, ¿no? Para mí los principales retos a los cuales se enfrentan las organizaciones de conservación, ¿vale? para impulsar este tipo de desarrollo económico, es algo que también apuntaba, creo que Arturo y Joana, es que tenemos que tender hacia modelos de gobernanza más compartida, ¿no? La IUCN plantea 4 modelos de gobernanza, ¿no? de espacios naturales, y uno sería el modelo de gobierno compartido, gobernanza compartida, que para mí es uno de los paradigmas de cómo tenemos que enfocar la conservación de la naturaleza. Obviamente tiene que haber la administración o la entidad responsable, ¿no? que está conservando un espacio natural o una región, pero es importante incorporar al resto de los actores, ¿no? A mí siempre me ha gustado un término que me inventé, es bastante barato, pero es el networking, ¿no? el tema de hacer networking en el sector de la naturaleza, y creo que estamos en un sector donde confluyen muchos actores diferentes, con lo cual hay mucha conflictividad si no se gestiona correctamente, ¿no? Entonces creo que las entidades de conservación, para impulsar este tipo de desarrollo, ¿no? económico, pueden generar este trabajo en red para determinar que hay una necesidad ambiental, social y económica, juntar a todas las partes y de alguna forma u otra a marcar dirección, alineamiento y compromiso de todos los actores para avanzar hacia este tipo de modelos de negocio, ¿no? Para mí, otro de los retos, ¿no? de las entidades de conservación sería entender que se puede plantear un modelo win-win entre el sector de la conservación y el empresariado, en este caso, o otros actores locales del territorio, ¿no? Por un lado, la conservación de la naturaleza puede generar beneficios económicos y sociales, más allá de los estrictamente ambientales, y es importante que el sector de la conservación ponga en valor, ¿no?
esta repercusión económica y social, pero también es importante poder ver cómo la actividad económica de un territorio puede también revertir en la propia conservación del mismo, ¿no? Entonces yo creo que aquí el hecho que el mundo de la conservación entienda este posible win-win, ¿no?, entre los diferentes actores, las diferentes visiones, creo que es importante. Otro de los retos es que se entienda que estos negocios verdes pueden ser una nueva fórmula de autofinanciación o de financiación del sector de la conservación. Para mí, uno de los elementos claves, y creo que es una asignatura pendiente de gran parte de los espacios naturales bueno, al menos de España, del sur de Europa, es poner el foco más allá, ¿no?, de conservar un patrimonio natural que es importantísimo, que es el pilar básico, ¿no?, de la gestión de espacios naturales, más allá de la ordenación del territorio, ordenación del uso público, de la investigación, de la educación ambiental, es poner el foco en el desarrollo local. O sea, para mí es clave, y lo he visto durante 20 años porque no lo he aplicado en mis propias, ¿no?, en los sitios donde podía estar, que perdíamos mucho tiempo, había muy pocos recursos y los acabamos destinando todos en lo que era más la conservación de la naturaleza y olvidando que a través de todo un sistema de desarrollo local podías realmente repercutir en la propia conservación del espacio y ganarte también, ¿no?, la complicidad con el territorio, ¿no? Y también creo que uno de los retos del sector de conservación es formarse también en términos de gestión empresarial y económica y contar con el apoyo de empresas como puede ser el caso de Mincadeb, ¿no? Para mí, ¿cuáles son las acciones que hacen que los negocios verdes favorezcan la conservación? Para mí es básico el hecho de que se vincule un problema o un reto ambiental con una oportunidad de negocio verde. Si es así, puedes estructurar un modelo de negocio que desde su génesis contemple el retorno ambiental y social más allá de estrictamente económico. Cuando tú puedes generar un modelo de negocio en un territorio y se contempla esta triple visión, ¿no?, ambiental, social y obviamente económica, estás generando un modelo que puede ser un modelo de éxito porque puede llegar a solucionar los retos ambientales que tienes en el territorio. Y también una de las acciones es cómo estructurar nuevos modelos de negocio que permitan ordenar el aprovechamiento fraudulento o no regulado de determinados recursos naturales, ¿no? Y aquí tengo la experiencia, aquí es donde conocí a Mincadeb, ¿no?, que yo gestionaba como gerente el espacio natural de las Gavarras y allí teníamos un problema grave, que es que había todo un sistema de recogida, digamos, alegal, porque estamos en público, del brezo, ¿no?, que es un arbusto típicamente mediterráneo, se utiliza para hacer cercados, vallas vegetales, ¿no? Y había un sistema de recogida totalmente alegal por parte de inmigrantes, la mayoría sin papeles, con unos sistemas de intermediarios mafiosos que de alguna forma u otra recogían todo este brezo, ¿no?, que se recolectaba en las Gavarras, y es quien tenía el poder de negociación delante de la industria, ¿vale? Esto llevaba al final que había un descontrol absoluto en la recogida del brezo. La Generalitat de Cataluña no decía nada al respecto porque era un problema complicado y la propiedad forestal, como realmente el brezo no aportaba demasiado, no tenía demasiado valor, bueno, era una preocupación relativa, pues no se habían fijado nunca y nosotros decidimos, a raíz de todo este proceso de repensar las Gavarras, ¿no?, de cómo implementar un nuevo modelo de negocio verde para poder estructurar toda la recogida del brezo en las Gavarras, para poder dignificar toda la labor que hacían todos estos inmigrantes, en muchos casos ilegales, sin papeles, con lo cual había todo un trabajo con extranjería a nivel de la Generalitat de Cataluña para intentar conseguir papeles de esta gente y dignificar la tarea que hacían, y que todo este sistema de recogida, que es lo que para nosotros era más importante, pudiera revertir en un ahorro en las políticas de prevención de incendios forestales de las Gavarras. La gracia es que, ordenando correctamente la recogida del brezo dentro de las Gavarras, tú podías implementar esta recogida en zonas concretas donde cada 5 años teníamos que invertir dinero y dinero y dinero para mantener unas infraestructuras de prevención de incendios. Gracias a incorporar un modelo de negocio como este, lo que podías plantear es que cada 4 o 5 años, antes de hacer tú las limpiezas forestales o las inversiones en infraestructuras de prevención de incendios, si antes pasaba a esta gente a poder recoger todo el brezo,
tú al final estabas economizando en un 40-50% todo lo que era la actividad bueno, de forestal, ¿no? de desarrollo de estas infraestructuras de prevención de incendios, ¿no? De una forma u otra, bueno, este tipo de proyecto permitió empezar a estructurar todo esto. A día de hoy es un proyecto que está en marcha. Yo dejé el consorcio hace cosa de un año, pero me consta que se ha ido evolucionando el proyecto y ojalá el día de mañana haya un modelo de negocio que ayude a la conservación de las gavarras en cuanto que mejora las políticas de prevención de incendios y genera todo un ahorro a la sociedad, pero al final estamos ahorrando casi un 40% o 50% la factura de trabajos de prevención de incendios. Y otras acciones, ya para acabar, ¿no? Que creo que pueden hacer los negocios verdes que favorezcan, ¿no? la conservación, es que ponen en valor un recurso natural y la importancia de su conservación ante la sociedad, ¿vale? Y de una forma u otra también establece una trazabilidad a todo el proceso de aprovechamiento del recurso natural, y esto es importante, se ha comentado en varias ocasiones, ¿no? Pero permite también que a la industria, cuando le llega un producto final, pueda conocer exactamente toda la trazabilidad y pueda mostrar delante del cliente final, ¿no? Y para mí lo que es más importante, que aglutinan y comprometen a todos los actores de los diferentes sectores, público, privado, tercer sector, etcétera, en la conservación de estos recursos naturales y en un aprovechamiento sostenible. Excelente, muchísimas gracias, Uriol, por tu aportación. Sobre todo porque a mí el planteamiento de Gavarras de 2025 como un territorio vivo es el ejemplo de cómo visionar el territorio como un territorio que es exactamente eso, vivo, que se aprovecha de una manera que revierte a través del territorio. Pasamos entonces a Roberto. Roberto viene de Sierra Gorda en representación de Patti. Patti Corzo es la directora y fundadora de esta entidad de conservación de la reserva de la biosfera de Sierra Gorda en México. No ha podido estar Patti con nosotros, pero nos acompaña Roberto, que se lo ha enviado a Patti, seguro que tiene toda la visión del territorio, y nos encantaría tener la aportación tuya desde un espacio de conservación en América Latina, en México, en una reserva de la biosfera como es Sierra Gorda. Roberto, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Pues representando a la maestra Ruiz Corzo, por una tormenta quedó sin energía eléctrica en su casa de campo, y para compartir la experiencia que en 30 años hemos acumulado en la Sierra Gorda, que resulta ser un área protegida desde 1997 por el gobierno federal, una reserva de la biosfera, la más ecodiversa de México, pero que resulta tener a más de 100,000 habitantes locales en 600 comunidades rurales, y los cuales el 70% de la tierra está en sus manos, es propiedad privada. El otro 30% es propiedad comunal. Entonces, si quieres hacer conservación y no conversación, tienes que trabajar de la mano con las comunidades locales, incentivando proyectos locales. Entonces, el microempresariado con el cual hemos trabajado son básicamente los dueños del territorio. Desgraciadamente, como comentaba Uriol, en México, con la presente administración, y no pretendo que esta sesión sea terapia para sacar todas mis frustraciones, hemos sido como un super cangrejo. No es solamente la falta de incentivos para la conservación, sino el ataque neto a la biodiversidad y a la vida. Es una visión desarrollista y retrógrada como nunca habíamos pensado, incluso viniendo de una administración federal pasada que fue difícil. Entonces, más que nunca es importante trabajar con los 3 niveles de gobierno. Si a nivel federal estamos muy mal, al menos a nivel estatal ha sido un excelente sexenio para el estado de Querétaro, porque hemos sido capaces como organización de la sociedad civil de influenciar y crear políticas públicas, poniendo valor al capital natural y cimentando una economía de la conservación. Entonces, esto de la economía de la conservación es un término que acuñó la maestra Ruiz Corzo, que me gusta. Creo que si partimos de esa base, que si conservación no hay desarrollo económico sostenible, estaremos en un sitio en posición muy distintas ahora. Entonces, tiene que ver desde poner valor a la belleza escénica del territorio, esto a través de proyectos de ecoturismo con microempresarias locales, como Joana mencionó. La maestra tiene una fuerte visión feminista, creemos en ella,
y también tiene que ver con la migración a los Estados Unidos. Hay muchas señoras en la Sierra Gorda y pocos varones, porque muchos de ellos están en el otro lado, como decimos aquí en México. Entonces ha sido influenciar y conseguir servir como puentes por más de 3 décadas para conseguir recursos para las comunidades locales y desarrollar estos microproyectos de ecoturismo que en buena parte están manejados por damas y en la cual es muy importante que ellos son los propietarios de la infraestructura, no son empleados. De ahí maximiza las ganancias. Es una bonita idea, suena romántico, qué bonito, ellos son los dueños de la infraestructura, pero entonces tienes que hacer acompañamiento en el largo plazo. Por las brechas culturales. Aquí mis vecinos rurales muchos no tienen problema en que ande una gallina picoteando abajo de la mesa y tienes que hacerles entender por las buenas que a un turista no le gusta una gallina picoteando abajo de la mesa. Entonces, si no estás ahí 15 años con ellos, incluso los rezagos de analfabetismo, que son severos, enseñarles a hacer cuentas básicas, aritmética muy básica, a costear sus productos, a la comercialización. En México estamos llenos de elefantes blancos, que son grandes proyectos que ha financiado el gobierno y que quedan abandonados porque la gente no se apropia de ellos. Inversiones millonarias que no han llevado a ningún lado. Entonces, si las comunidades locales tienen un retorno económico de la conservación, entonces haces conservación, si no es rollo. Ningún decreto, reglamento, institución va a detener la deforestación ni pérdida de biodiversidad. Ahora, resulta que el capital más importante de la Sierra Gorda es carbono. Todo el carbono forestal. En bosques y selvas degradado por décadas de actividades productivas no acordes a la vocación forestal de estos montes. Y con ello me refiero a la ganadería. Hay vacas ecológicas que me caen muy bien, bien manejadas en praderas y pastizales, pero si tú las introduces en bosques y selvas locales son factor de degradación ambiental. Son fauna exótica y le seguimos llamando ganado doméstico. Es un eufemismo eso. Entonces, si no las sacas, bosques y selvas siguen perdiendo biomasa y carbono y capacidad de brindar servicios ambientales. El cambio climático es algo muy serio aquí. Tenemos su bota en el pescuezo, en el cuello. No ha llovido esta temporada de lluvias en México. Entonces, si no proteges la poca infraestructura natural que queda en buen estado, pues son menos posibilidades tienes de mitigar los efectos del mismo. Entonces, hace años creamos un producto que se llama Carbono Biodiverso, hastiados de los protocolos internacionales inviables, lejos de la realidad socioeconómica de Latinoamérica, en particular la mexicana, en nuestra experiencia, y dijimos adiós a Kioto y al RED Plus y al Post-RED, y ya no sé en qué van con los REDs. Entonces, hicimos nuestros propios cálculos de carbono por retirar el ganado de bosques y selvas, la ganancia en biomasa, los nuevos retoños de robles, de pinos, etcétera. Fue un proyecto muy serio, técnicamente sólido, nos asesoró el Servicio Forestal de los Estados Unidos, y entonces sabemos por retirar el ganado de 1 hectárea de bosques y selvas cuánto carbono se captura. Y con ello también terminas con los problemas por depredación del ganado, con los jaguares y los pumas. Claro que si traes una vaca tonta y pesada en el bosque, pues el felino va por ellas. Entonces es una medicina de amplio espectro. Con eso lanzamos nuestro producto de carbono biodiverso. Quiero decir que hay poco filantropía ambiental en México. Muy pocas empresas les preocupa el ambiente. Entonces es un sector que hemos explorado y no ha redituado. A nivel de particulares sí. Parejas que se casaban, pagan las compensaciones de su vuelo, de la fiesta en Cancún, en Tulum, y pues se le paga a un propietario local en la Sierra Gorda por sacar las vacas de su predio. Después le propusimos en el sexenio anterior a otro gobernador que se convirtió en una política pública. No le disgustó la idea al señor de instrucciones para que nos contactara a su equipo de trabajo. Y en una primera instancia mitigaron las emisiones de la plantilla vehicular del gobierno del estado. Vino aquí el gobernador a nuestras instalaciones, pagó a más de 30 propietarios forestales en la Sierra Gorda por sacar las vacas de su bosque, y entonces sí, con un incentivo económico claro, la gente hace conservación. Y después conseguimos, ya en la presente administración, que sea una política pública. Yo como queretano, mi estado es Querétaro, pago un pequeño impuesto anual por el carbono que emito. Entonces paga el que ensucia, lo cual se me hace muy justo y lógico. No es una carga al erario público esto.
Entonces, en Querétaro tenemos un fondo estatal para el medio ambiente que paga compensaciones a propietarios forestales en la Sierra Gorda. Combates pobreza, mitigas cambio climático y proteges biodiversidad y el gobernador queda bien. Todos contentos. Es un pack integral. Con reglas locales, sin complicarte con lo internacional y estar pagando a consultores onerosos. Y aparte, con el fuerte feminismo de nuestra directora, pues proyectos directos para señoras. Una cooperativa, una comunidad rural, de una viejita de 80 años que toda su vida pues había hecho tortillas. Los mexicanos comen muchas tortillas. Y de repente se arma esta cooperativa. Las señoras de aquí bordan mucho. Se les dio nuevos diseños, una visión más comercial a su trabajo. Y en pocos años incluso exportaron al Corte Inglés allá en España. Es potencializar las capacidades locales, acompañar a largo plazo, insisto, es muy importante, y buscar los apoyos que sí existen en los 3 niveles de gobierno para conseguir estos proyectos, fraguarlos. No es de un rato para otro. Otro proyecto de cerámica, otro de herbolaria. Afortunadamente la Inquisición ya no trabaja, no hace mucho que hubieran quemado a la señora a cargo de eso. Pero son pequeños proyectos que aparte son replicables. Y el de políticas públicas, que es el caso del carbono que adoptó el gobierno del Estado, estamos ya operando una propuesta de NAMA. NAMA es un acrónimo de Naciones Unidas de National Appropriate Mitigation Actions, acciones nacionales apropiadas de mitigación de carbono. Y pues ya hemos tenido acercamiento con varios gobiernos estatales. Y hacemos ver al señor gobernador en turno que le conviene. Como ya comentaba, es combatir la pobreza, él queda bien, su administración, mitigas cambio climático y protege biodiversidad. Entonces, con el gobernador de Chihuahua, de Nuevo León, de Aguascalientes, el gobernador del estado de Jalisco, Guanajuato también, San Luis Potosí, estamos buscando las citas. En algunos casos la directora ya se entrevistó con ellos para que repliquen este mecanismo queretano, que no tiene costo para el erario público. Y entonces sí, podría protegerse a una mucho mayor escala bosques y selvas aquí en México, con procesos simplificados, directo de la administración pública, el pago al propietario forestal, protocolos de monitoreo sencillos, y entonces sí potencializa la conservación y vuelves a empresarios, a los propietarios forestales que iban a desmontar porque su monte no les daba ningún rédito. Entonces una visión muy local, muy lógica, muy práctica desde campo, pero creemos firmemente que en ello, y ya Querétaro es parte de la coalición que fundó Schwarzenegger cuando era gobernador en California. Y pues Querétaro es el único estado mexicano que está ahí con una propuesta sólida. Otra vez ahí le gustó al gobernador estatal esto. Y las capacidades de posibilidades de replicación de esto pues son muy amplias. En Colombia también una delegación de una de las provincias a conocer cómo estaban haciendo las cosas aquí. Perdimos el contacto con ellos, pues es un modelo que se antoja replicable y de amplia bondad. Excelente, Roberto, muchísimas gracias. La verdad es que yo desde que conocí el modelo de Sierra Gorda soy supremamente fan porque realmente tienen una visión súper completa del territorio y en donde el proceso es completamente de abajo hacia arriba y de aprovechamiento total, es decir, y con una visión no solamente del recurso natural, sino de la tradición y la cultura local vinculada al aprovechamiento de ese recurso. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, por conocerte en este espacio y por representar a Party, que es súper valiosa la aportación de ustedes. Arturo, en relación a esta parte de conservación, no sé si quieres aportar algo más. No, tal vez rescatar. Estoy en mute. Lo oímos. Ya. Es que yo creo que ya no me querían dejar hablar, me pusieron en mute. Después del colega de Sierra Gorda, bueno. Miren, un punto que quisiera rescatar que planteaban mis dos antecesores es, el problema que tenemos es que la agenda de conservación, como decía Ariel, bajó muchísimo en su ranking de importancia a nivel de gobiernos. Y esto, comparto mucho con lo que decía el colega de Sierra Gorda, se ha diluido mucho el tema ambiental y es el mismo recurso, pero ahora son más apóstoles, pongámoslo así, que están declarando el bienestar mundial, y entonces es el mismo recurso y se está dividiendo en mucha gente.
Yo recuerdo cuando comencé a trabajar con esto, que no tenía tantas canas, hablábamos de conservación neta y trabajaba para IUCN y las portadas de los libros de parques nacionales y todo no tenían personas, eran fotografías de parques naturales o de biodiversidad. Después comenzaron con toda la temática de medios de vida, después comenzamos con temáticas de manejo forestal sostenible y fuimos transformando hacia una participación más vívida de las comunidades locales en apoderamiento de la conservación. Entonces, aunque el tema de conservación ha evolucionado en los últimos 20, 30 años desde una visión que anteriormente la conservación se miraba como saquen a todos de aquí y dejen que el parque se mantenga por sí mismo, estamos cambiando a un sistema de edificar con las personas que viven en el lugar un cambio simétrico de mutuo beneficio para propiciar esa conservación. Uno de estos casos es en la parte norte de Guatemala, en la Reserva de la Biosfera Maya, donde después del conflicto armado habían bastantes comunidades ahí. Lo que se decidió fue decir, hagamos concesiones forestales en las cuales ellos pueden extraer un 10% de la biodiversidad para venta de madera. Se hizo procesos de certificación y 20 años después, pues es un modelo que ha sido reconocido a nivel mundial por el dinamismo que implica el trabajar desde una visión local, una transformación económica y una vinculación con mercado, pero con fuertes políticas que lo acompañan y lo protegen. Y ahora podemos ver que en estas concesiones comunitarias hay mucho menos invasión, incendios y problemas que en los parques naturales. Y retomando también a lo que decía Auriol, era la primera vez que yo fui a un parque nacional en Guatemala, que era recién graduado y creía que iba a salvar el mundo. Un señor comunitario me dijo, ¿y usted qué viene? A pues, trabajar en conservación. Es decir, la naturaleza se cuida sola, me dice, ¿usted qué va a hacer aquí? Entonces ahí te comienza a dar vueltas la cabeza y decir, pues tiene razón, o sea, ¿para qué voy a trabajar adentro del parque? Tengo que trabajar con la gente. Porque si no, no hay un cambio transformacional que debemos orientar hacia una dinámica sostenible. Y con eso quisiera cerrar que el desarrollo verde inclusivo señala que la economía puede y debe acudir en ayuda de políticas ambientales, así como problemas globales tales como cambio climático, deforestación y la pérdida de los recursos naturales y atender la desigualdad económica que vivimos. Comparto muchísimo el planteamiento que hacía Sierra Gorda, que las transformaciones deben de venir desde la base. Y las políticas, y como tú decías, comenzamos con una red con una D, con 2D, con el MAS, y ahora es Red Post 2020, le vamos a seguir poniendo acrónimos. Más que buscar una armonización mundial, lo que les invitamos a los estados y a las regiones es a utilizar esas dinámicas que son finitas, que van a cambiar, pero que propicien una agenda infinita de conservación en sus territorios. El problema que hemos visto es que muchos proyectos o iniciativas comenzamos a hablar de, y lo que tú decías, conservación, comanejo, parques naturales, desarrollo sostenible, economía verde, cambio climático, Red Plus, red de conservación, ahorita ya es Green Commodities and Sustainable Production. Están cambia y cambia y cambia el label, pero el contenido tiene que ser y debe ser el mismo. Es buscar una armonía entre un desarrollo sostenible y sustentable basado en mejorar la calidad de vida de las personas que viven en el lugar, utilizando como bastión el capital natural, asegurando que el mismo se mantenga para estas generaciones como fuente de economía y que las mismas condiciones estén para generaciones venideras. En ese sentido, si no logramos ese cambio transformacional de territorio, sin implicar que agenda internacional le caiga encima, pues lo que estamos haciendo es una fiebre de proyectitis, que creo que todos tenemos la visión de que vamos a solventar el mundo cuando bajamos a los territorios, y las personas lo tienen claro, o sea, saben lo que necesitan y saben a dónde persiguen. El trabajo que deberemos de conyugar es cómo se armoniza esa dinámica entre un productor, un transformador y un consumidor final. Por eso creo que la función, por ejemplo, de Danone de educar al consumidor es muy importante y trabajar de la mano de su productor, esencial.
la visión de un gobierno que se transforma de una conservación absoluta a un sistema de comanejo y articulación del bienestar mutuo de la comunidad y el parque es esencial. Y una visión de transformación económica que redita en no solo crecer, sino en desarrollar un país de forma sostenible y sustentable, sin sacrificar sus recursos naturales por un beneficio paliativo económico. Con eso me quedaría. Excelente, muchísimas gracias, Arturo. Creo que hay alguna pregunta en el chat de preguntas y respuestas para quienes puedan contestar. Por lo pronto, entonces, vamos un poco a recoger este espacio que ha sido supremamente diverso y rico en las diferentes aportaciones que han tenido. Muchísimas gracias. Por un lado, empezamos este espacio con la visión más empresarial, inclusive lo empezamos con unos datos a nivel de tendencias de consumo de productos más sostenibles. Esto nos marca que si bien hay un mercado en donde una de las principales barreras que se puede tener es a nivel de llegar a la calidad que está requiriendo el mercado con un tipo de producto que se aprovecha y del cual se hace uso, que muchas veces están en unas condiciones de mucha restricción. Y eso, en muchos sentidos, limita o puede inclusive potenciar el desarrollo de la calidad adecuada para llegar a un volumen de mercado que sea interesante para poder mantener el desarrollo y la autosostenibilidad del negocio, pero para poder, sobre todo, mantener la conservación del ecosistema donde viene ese recurso. Se ha hablado también desde la visión privada como los habilitantes para que el negocio sea posible. Las barreras de aprovechamiento de este tipo de recursos naturales están de la misma manera. Nosotros en Micader, que hemos trabajado tanto en América Latina como en espacios naturales en España, en Cataluña, nos damos cuenta que al final las barreras son las mismas, se repiten, de infraestructura, y entonces es cómo hacemos posible poder acceder a un recurso natural que da unas ventajas competitivas por los usos y aplicaciones que tiene, por las propiedades, pero hacerlo de una manera que responda a un precio para poder llegar al mercado que sea adecuado y que a la vez debe ser ajustado, teniendo en cuenta unas barreras de infraestructura importantes que deben ser superadas. Entonces creo que aquí hay un rol importante del sector privado y de esos espacios de conservación, desde el diseño del espacio de conservación, desde el punto de vista de desarrollo socioeconómico, como de las entidades del sector público, cuando hablamos con Joana Barbé, que cuando se plantea el desarrollo socioeconómico de un territorio, se plantea en relación a cuáles son esas rutas de desarrollo económico que puede llevar a cabo el territorio, cuál es este aprovechamiento sostenible de esos recursos que se entregan a la conservación, y en torno a eso, cuáles son los habilitadores que debo potenciar para que eso se dé de una manera fluida. Adicionalmente, hablamos desde el sector privado, generar productos que puedan ser realmente valorados por el mercado. Y esto, digamos, que pasa mucho por entender más el mercado. Es decir, tenemos unos recursos naturales con un potencial bien importante, tanto en Sierra Gorda como en otros espacios naturales. Inclusive ahorita trabajando en espacios naturales en Cataluña vemos que hay productos dentro del sector de las aromáticas, recursos naturales en el sector de las aromáticas con propiedades que son bien interesantes, pero todavía hay una falta de entendimiento tanto desde la visión de la conservación como el sector empresarial de cuál es la mejor manera de acercar ese recurso natural a lo que el mercado valora, a lo que el mercado está dispuesto a pagar, y cómo hacerle ver y no confundir que lo que yo le estoy ofreciendo es un producto con un valor agregado. Digamos que aquí que sigue existiendo una desconexión, lo hemos hablado otras veces, entre lo que valora el mercado y la manera como se enseña al mundo y cómo se presentan esos recursos naturales que tienen una propuesta de valor diferencial. En algún momento, hablando de ganadería sostenible, lo mencionábamos, es decir,
La ganadería sostenible tiene unos atributos, unos valores, unas propiedades diferenciales, pero muchas veces termina mezclada con otro tipo de carnes que no están dentro del esquema, otro tipo de producción de carne que no están en el esquema de sostenibilidad, y hace que el mercado no valore esos atributos que tiene este tipo de producción. Entender también cuál es el time to market en este momento y en la situación de COVID actual, en donde, como mencionábamos antes, pues hay un comportamiento tanto desde la inversión como desde el consumo a repensarse el modelo de desarrollo empresarial y de hábitos de consumo desde la persona. Entender que hay este time to market de valoración, pero también hay un proceso de desarrollo de producto, que lo mencionaba Renzo desde la visión de Kiri. Es decir, encajar estos dos momentos es bien importante. Desde la administración pública, con Joana rescato principalmente los temas de gobernanza participativa. Esto es importante entenderlo no solamente desde la visión pública cuando se plantean esos planes de desarrollo económico vinculados a la conservación, sino también desde la empresa. Es decir, cómo la empresa, en una visión a largo plazo, como lo comentaba Sofía, se involucra a generar todo ese proceso de acompañamiento en desarrollo de esas cadenas de aprovisionamiento regenerativas vinculadas a la conservación y tener una visión de participar desde un principio con la población local y de una visión a largo plazo en el desarrollo de sus negocios. Mencionamos también, destaco todos los temas relacionados a la alineación de las políticas públicas para incentivar este tipo de negocios, pero dado el gran escepticismo que hay sobre la acción, digamos que continua y consistente por parte de la administración pública en generar regulaciones que realmente fomenten de una manera consistente este tipo de negocios, nos vamos también a un modelo de, bueno, mientras que eso pasa, y creo que es una constante en el desarrollo empresarial, es decir, las empresas y la acción de la sociedad civil muchas veces va por delante y después viene la acción pública. Entonces, es un momento de actuar, de ir empujando este tipo de negocios, porque en la medida en que se vayan sacando adelante, entonces se irán generando las condiciones que sean necesarias para fortalecer la sostenibilidad de estos negocios desde el aspecto mucho más regulatorio y de acción pública. Si bien se están haciendo cosas que favorecen un poco, que podrían favorecer un poco el contexto en algunos escenarios, en no todos es así, pero creo que realidades como la que comentaba Roberto en Sierra Gorda, pues reflejan que lo que hay es que actuar desde la conservación para promover ese tipo de desarrollo empresarial, actuar desde la empresa para responder a ese tiempo del mercado y desarrollar unos negocios que permiten dar las ventajas competitivas con una visión a largo plazo que, recogiendo por último lo que decía Sofía, permita generar cadenas de aprovisionamiento mucho más resilientes, lograr una mayor diversificación, una trazabilidad y una estabilidad en los acuerdos. Muchísimas gracias por todas sus aportaciones, han sido súper valiosas. Este espacio ha quedado grabado y lo compartiremos para todas aquellas personas que no han podido participar. Que tengan todos una buena tarde y un buen día. En el caso de que hayan más preguntas por parte de las personas que han sido asistentes, como ya estamos cerrando el espacio, lo pueden enviar a info@minca-dev.com y Rosa lo pondrá aquí también en el chat. Para si hay alguna pregunta que ha quedado pendiente que no se ha respondido en el chat, se puede responder aquí. Muchísimas gracias. Adiós.